Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente un encuentro virtual entre ustedes y yo. La profe Clara hoy les trae otra nueva clase, una clase sobre feudalismo, que si bien ya comenzamos a trabajar sobre este tema, vamos a ir repasando algunos contenidos, ¿sí? Para luego abocarnos fundamentalmente a la sociedad feudal, que va a ser nuestro objetivo poder analizarla, interpretarla, conocer esa sociedad estamental y tan desigual, ¿sí? Bueno, pero primero para ubicarnos, como siempre hacemos con cualquier contenido de historia, tenemos que ubicarnos en los ejes tiempo y espacio. Estamos en estos momentos trabajando sobre el espacio europeo, sobre Europa occidental, entre los siglos 9 y 13. En este periodo vamos a trabajar ahora sobre el feudalismo. Si bien hemos trabajado y hemos abordado el tema de la Edad Media, ¿sí? que son 1000 años del siglo V al XV, ahora vamos a centrarnos en estos siglos que mencioné anteriormente y en Europa occidental. Cuando hablamos de la Edad Media, en las series, en las películas, ustedes habrán visto que siempre se ilustra con castillos, con señores guerreros, con cruces de la iglesia, ¿sí? Uno siempre ve esas imágenes. Bueno, vamos a tratar de pensar, ¿sí? Y de trabajar qué fue el feudalismo. Primero vamos a definirlo, que fue un sistema no solo político, sino social y económico, ¿sí? Que se desarrolló en Europa, por supuesto en Europa occidental, vamos a trabajar ahora, entre los siglos XIII, ¿sí? Entre los siglos 8, 9 al 13, que vamos a trabajar ahora, aunque duró después más, ¿sí? El feudalismo tiene características que son propias. Hay un autor, ¿sí? Un filósofo muy reconocido de la edad moderna, de la edad contemporánea, que fue Marx, que va a definir al feudalismo como un modo de producción, ¿sí? Donde la tierra era muy importante. Nosotros, además de ser un modo de producción, el feudalismo lo vamos a definir, para entenderlo mejor, como un sistema social, económico y político donde la característica fundamental es la descentralización del poder. ¿Y qué quiero decir yo cuando digo que se descentralizó el poder? Habíamos visto que antes el poder estaba fuertemente concentrado en los monarcas. Ahora estos monarcas, con la caída del Imperio Romano y de la disgregación del Imperio Carolingio, vamos a ver que estos monarcas se debilitan y van a tener que encontrar apoyo y auxilio militar y económico en los grandes nobles, ¿sí? Y en estos señores que se van a convertir luego en señores feudales. Por lo tanto, va a haber una descentralización del poder, ¿sí? Y también otra de las características del feudalismo va a ser la importancia de la propiedad de la tierra, ¿sí? El que tenía la tierra va a tener el poder. El feudalismo y el sistema feudal va a actuar como un microestado. ¿Qué quiere decir que va a actuar como un microestado? Sí, cada feudo y cada señor feudal va a actuar, va a impartir justicia, ¿sí? Va a impartir y va a cobrar impuestos, va a cobrar tributos, va a darles de comer a sus siervos o a sus vasallos. Por lo tanto, van a actuar como microestados, ¿sí? Por eso hablamos de dispersión y descentralización del poder en estos momentos. Otra característica muy importante para tener en cuenta es que las relaciones se convierten en relaciones de interdependencia personal. ¿Qué quiere decir? Donde va a haber obligaciones recíprocas, tanto del señor feudal como de sus vasallos. Se van a jurar fidelidad y van a tener obligaciones recíprocas, así como el señor feudal les va a asegurar su sustento, su alimento y fundamentalmente la protección y la seguridad que querían sus vasallos y que en esos momentos era muy importante debido a las invasiones.
también los vasallos van a jurarle fidelidad, ¿sí? Y van a trabajarle sus tierras, van a pagarle tributo a cambio de lo que mencioné anteriormente. Por eso las relaciones van a ser interdependientes, ¿sí? Generalmente lo hacían por medio de un contrato que es oral, es un ritual, ¿sí? Donde que se llamaba se daba el juramento, ¿sí? Y se prometían estas cuestiones que hablamos recién. Ahora, con respecto a la sociedad feudal, que es lo que me gustaría trabajar en esta clase y que va a continuar la profe Candela de explicar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también para poder pensar el presente, ¿sí? Esta sociedad era una sociedad estamental. ¿Qué quiero decir cuando digo estamental? Que se dividía por estamentos, que no había movilidad social como hay ahora, que alguien de clase baja puede ascender por medio del estudio, del trabajo, a la clase media, de la clase media a la clase alta. No. ¿Qué quiere decir? Que era por estamentos, rígida, jerárquica. Se nacía en esa clase, no hablamos de clase en este momento, en ese estamento y se moría en ese estamento. Y por supuesto era totalmente desigual. Acá vemos que había, ¿sí? En la pirámide, por supuesto, las clases privilegiadas, ya desde nacimiento, encabezada por el rey, por supuesto, pero también después por la nobleza, los grandes condes, varones, los guerreros, ¿sí? También teníamos al clero, ¿sí? Los representantes de la iglesia, tanto el clero secular como el clero regular, y en las clases no privilegiadas tenemos a los campesinos, que era la mayoría de la población, ¿sí? En esta pirámide que observamos acá estamental, ¿sí? No había movilidad y por supuesto que en aquel momento, ¿sí? Y que la iglesia tenía tanto poder, ¿sí? Legitimaba estas desigualdades y las justificaba diciendo que eran por voluntad de Dios. Entonces, si yo era campesina y tenía que trabajar la tierra para el señor feudal y pagar los tributos, era voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por supuesto que estamos viendo una sociedad sumamente desigual, que ahora la profe Cande va a explicarla y va a seguir trabajando sobre eso. Muchísima suerte y nos estamos viendo. Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. El día de hoy, como ya me dijo Clara, vamos a centrarnos en la sociedad feudal. Esta sociedad, dentro del llamamos sistema feudal, se fue organizando en tres estamentos o estados. Por un lado, estaban los oradores, que eran los clérigos. También estaban los bellatores o guerreros y por último los labradores o trabajadores, que recordemos, estos últimos ocupaban la mayor parte de la población. Los campesinos, a su vez, se dividían en dos tipos. Estaban los campesinos, que por supuesto eran personas que querían abandonar el feudo, y por otro lado estaban los siervos, que no podían abandonar el feudo y a su vez transmitían su por herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona nacía siendo siervo, no podía ascender a otro estamento, ¿no? Eran básicamente similares a los esclavos, pero a diferencia de estos últimos, podían ser vendidos por el señor, ¿no? Bueno, hasta aquí, teniendo en cuenta con lo que mencionó y explicó la Clara, sabemos que no había movilidad social, que los caballeros eran los que luchaban, los sacerdotes los que rezaban, recuerden lo que dijo la profe Clara, y los campesinos que trabajaban, ¿no? Y también debemos saber que eran los feudos, ¿no? El feudo era el territorio que el señor le entregaba al vasallo
por medio de una ceremonia de vasallaje. Ceremonia que constía contrato donde se establecían obligaciones mutuas entre el señor y el vasallo. Por lo general, el señor se comprometía a velar por la vida de sus vasallos y estos a obedecerlo y a proveerlos, y también le debía servicios personales que incluían acompañarlo a la guerra en caso de ser así. Bueno, habíamos dicho que el feudo era el territorio que le entregaba el señor al vasallo por medio de esta ceremonia, ¿no? Y ese territorio que era entregado al noble o al clero, que convertía en su vasallo, este lo utilizaba como medio de subsistencia, es decir, vivía de lo que se podía producir allí, en el feudo, ¿no? Todos los feudos, a su vez, van a tener una estructura muy similar, ya que, en primer lugar, aquel feudo va a tener una zona dedicada, una reserva más bien, que se va a llamar una reserva señorial, que va a estar dedicada a todo lo que se puede, todo tipo de alimento que se podría llegar a producir allí, ¿no? Y obviamente va a corresponder en su totalidad al señor. Y también allí en aquella zona se va a encontrar el del señor. La otra zona del feudo, en aquella zona van a estar los mansos. ¿Qué son los mansos? Los mansos son pequeñas parcelas, ¿sí? Pequeñas parcelas que se entregan, y estos campesinos van a tener que pagar, obviamente, de alguna manera aquella parcela, ya con parte de la cosecha o con trabajo. Podemos observar aquí en la infografía y la vida de las aldeas. La vida de las aldeas era una vida muy precaria, donde allí vivían los campesinos, frecuentes enfermedades, y obviamente se dedicaban todo el tiempo a los trabajos de la tierra, ¿no? Y a su vez a los trabajos para el señor. Recuerden que ellos debían rendirle con trabajo o con cosecha parte de las parcelas, ¿no? Y así los campesinos debían pagarle el diezmo a la iglesia. Por otro lado, nos encontramos con la vida en el castillo, que la vida en el castillo era una vida completamente ostentosa, donde se realizaban fiestas y obviamente también donde se realizaba la ceremonia de vasallaje. De esta manera podemos vamos viendo, ¿no? Cómo este sistema, con aquella división tribunal, con aquella división racionalizada, daba estabilidad y sentido a la sociedad, por lo que, a pesar de las conmociones que podrían haber ocurrido, con las injusticias, con los abusos, a pesar de todo ello, también con crisis o con variaciones territoriales, esta organización perduró muchísimo tiempo, precisamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Como, a pesar de aquellas injusticias que se cometían, de aquella desigualdad que podemos ver entre las clases, aún así perduró muchísimo tiempo en el tiempo, ¿no? También les queríamos mostrar con la profe Clara actividades que le enviaremos posteriormente por correo. En una de las actividades deben observar las siguientes imágenes y contestar una serie de preguntas. En una de las imágenes pueden ver el rey como figura de autoridad al principio de la imagen, luego los sacerdotes por debajo, también tenemos los caballeros y por último, siempre en el último escalón, los campesinos, ¿no? También hemos elegido una actividad que nos pareció muy didáctica, espero que a ustedes también les guste, que trata básicamente de leer un breve cuento, es un muy breve cuento, que se llama Un día en la vida de Gilberto, ¿no? Aquí, como pueden observar, es muy breve y luego deberán contestar las siguientes preguntas, y una de ellas dice: define con tus palabras
¿Qué significa ser siervo de un señorío? Que eso lo mencionamos anteriormente. Por eso siempre les decimos con la profe que presten mucha atención, que si quieren pueden ir tomando nota, ya que a la hora de realizar las preguntas ya tienen todo a mano, ya comprenden mejor el tema, ¿no? Y para cerrar, haciendo hincapié en esto que mencioné anteriormente de las desigualdades o de los abusos que se cometían en la Edad Media, decidimos plantear la siguiente pregunta. ¿Crees que en la actualidad hay personas que siguen trabajando en las mismas condiciones en las que trabajaba Gilberto? ¿Crees que es legal? Cierro con esta pregunta. Nos encontramos en el siguiente video. Espero que esto les sirva de ayuda para realizar las actividades, y también les quería decir que el Genial va a estar a su disposición para usarlo como un soporte para que se puedan ir orientando a medida que vayan realizando las actividades. Bueno, les mando un beso grande, espero que tengan un buen día.